a todas las bancadas. Bueno, y a esta hora, para entender un poco cuáles son los siguientes pasos, si las propuestas son viables, hasta qué punto se podría llegar a un consenso en el Congreso, vamos a enlazarnos vía Zoom con Enzo Helguera, ya lo estamos viendo en imágenes, él es un investigador, especialista en temas electorales, para que nos aclare un poco el panorama en medio de esta frustración, en medio de estos sentimientos encontrados de indignación y ver lo que está ocurriendo en nuestro país. Enzo, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en Estación Central. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches. En realidad pareciera que todos los parlamentarios tienen un punto de vista en común, que es el no ponerse de acuerdo para que existan estas elecciones complementarias, y por otro lado, nuestra presidenta tampoco genere una alternativa adicional, que es un proyecto normativo, un proyecto de ley que al final se esté entrampando, y que tranquilamente ella podría tener la alternativa de renunciar para una determinada fecha y que el presidente electo por el Parlamento pueda convocar elecciones. Es decir, fórmulas hay, pero cuando falta las voluntades de las partes nos terminamos entrampando. Claro, y lo que yo quería también un poco ver, lo que se va a ver el día de mañana en la sesión plenaria, este texto sustitutorio del congresista oficialista Luis Quito, en el sentido de que las elecciones se realicen este año, pero amarrado, ¿no? Esta iniciativa amarrada con el tema del referéndum para la Asamblea Constituyente. ¿Esto es viable? ¿Está dentro del marco constitucional vigente? No, de hecho, el solo proyecto de ley es ya modificar una parte de la Constitución, ¿no? Porque evidentemente tenemos periodos determinados según la Carta Magna, ¿no? La vicepresidenta se encuentra en un ejercicio, no es tampoco una presidenta interina, ¿no? Como se están utilizando este tipo de legalismos para referirse incluso desde la misma propia presidencia. Es cierto que puede haber esta iniciativa legislativa, pero el tema de amarrarlo con otro tipo de intereses son intereses que al final es para beneficiar a los propios parlamentarios, ¿no? Que si amarramos el tema de la modificación de la Constitución, que si amarramos la constituyente, que si amarramos la reelección en esta etapa complementaria, que si amarramos los partidos políticos que no pasaron la valla, es decir, todo amarrado a los intereses de los partidos políticos, y obviamente la Constitución y las normas te piden que amarres o condiciones en realidad cuando quieres hacer pues algún cambio. Por eso esto, más allá de la voluntad, va de acuerdo a los intereses de los partidos políticos que están representados en los parlamentos y quienes manejan estos partidos. Y el tema de la Asamblea Constituyente, para dejar ese tema ahí, ¿cuál podría ser el siguiente paso? Separarlo de la iniciativa de adelantar las elecciones, que sea una propuesta por parte de la izquierda, pero ¿dónde se tendría que ver ese tema? Lo de la posibilidad de que se realice una Asamblea Constituyente, si eso no incluye la Carta Magna. ¿Qué se tendría que hacer? ¿Dónde se tendría que ver? ¿O podría darse a través de una reforma de la Constitución, con 2 votaciones, y como ya sabemos cuál es el camino a seguir? Bueno, existen en realidad 2 mecanismos a seguir por parte, uno del Parlamento y otro mediante la consulta popular, que también lo autoriza la Carta Magna y va un poco en razón de lo que demandan las protestas, ¿no? Entonces, si el Parlamento no se pone de acuerdo, porque la reforma, digamos, de la Constitución, de la Carta Magna, es una agenda un poco más de la izquierda, mientras que la derecha maneja una agenda más de reformar la política, pero también este tipo de plazos no son tan breves, ¿no? Porque es incluso, si para la propia reelección no se pueden poner de acuerdo, más aún de agendas que evidentemente son antagonistas. Entonces, la viabilidad de la consulta popular es un derecho que le puede asistir a la población y que podría zanjar además un tema de que si la mayoría de peruanos quiere o no que se reforme una constitución, e ir más allá de los fueros políticos. Entonces, tener consensos acerca de estos temas que son agendas y que se están negociando es lo que justamente está dificultando el ponerse de acuerdo en estos proyectos
que generan o que quieren generar un adelanto de elecciones y van a estar entrampados en la medida en que obviamente estas agendas son extremas y que no coinciden en los intereses de los partidos políticos, ni de izquierda ni de derecha. Y en el caso de la propuesta de Nano Guerra García, ya desde ayer se escuchaban voces de rechazo sobre las elecciones complementarias, porque algunos aseguran que iba a generar más inestabilidad política, económica, y por otro lado hay quienes señalaban que se trataba de una reelección encubierta, ¿no? Que lo que pasaba era que los congresistas querían seguir en el cargo, bueno, ser reelegidos para continuar más tiempo en el poder. ¿Qué tan cierto es eso? El hecho de estas, bueno, ha quedado ya rechazado, pero ¿qué tan cierto era eso? Bueno, de hecho, Pilar, era el punto en común en el cual se suponía que la mayoría de parlamentarios iban a aceptar, que es justamente esta reelección. Yo sí considero que es una reelección encubierta, porque evidentemente la norma justamente lo que quiere es que no haya una reelección para que no haya un continuismo, digamos, no solamente a nivel de las alcaldías y gobiernos regionales, sino también en los parlamentarios. Entonces, que los parlamentarios quieran modificar la norma para que haya una excepción, porque es una elección complementaria y que no se aplique, es precisamente aquello que ellos les permitiría tener una segunda elección. Y esto siempre se trata de buscar en cada elección que el tema de la reelección pueda ser aprobado, pueda estar en un estado de excepción. Esa es como que la aspiración máxima que tiene un parlamentario o alguien que esté en el poder, continuar en el poder. Y es por eso que siempre han sido muy cuestionados ciertos sectores, porque impulsaban el tema de la bicameralidad, el tema de la reelección congresal inmediata y también la renovación por tercios o mitades, ¿no? Que es una forma, hay que decirlo, este último punto, una forma de fiscalizar, ¿no? Que tendríamos los ciudadanos, los electores con nuestros congresistas. Pero en este momento de crisis, en ese momento de convulsión social, donde todavía hay bloqueos, hay manifestaciones, hay enfrentamientos, hay regiones que están paralizadas. En medio de esta situación, ¿habría sido o es viable tratar estos temas? No, definitivamente esto no es oportuno cuando se está en una situación de crisis política, ni lo es para ningún presidente colocar en estos momentos, tratar de hacer reformas políticas o para el mismo Parlamento en momentos en donde no hay consensos, en donde encima la aprobación que tienen estos poderes del Estado es demasiado baja. Entonces, no solamente hay que fijarnos en el carácter de legalidad, sino legitimidad. Y si evidentemente tienen una gran desaprobación, lo peor que se puede hacer es justamente tocar estos temas modulares, porque hay que esperar que la población más bien en su mayoría no solamente apruebe la gestión, sino también vea con buenos ojos que estos parlamentarios, aunque el presidente de la República quiere hacer reformas y cambios por el interés de la mayor parte de la población, pero lamentablemente lo que están percibiendo acá es que los parlamentarios, una vez más, en su mayoría o grupos de ellos, quieren promover el encaletar, el disimular una elección que les permita participar nuevamente, y la población en momentos en los cuales siente que el gobierno, que el Estado no atiende sus demandas, esto empeora aún más la crisis. Lejos de tratar de buscar una solución, están empeorando la situación crítica que está viviendo el país, y por lo visto la preocupación de las pérdidas económicas, de la falta de control sobre la crisis, etcétera, no es un tema que esté dentro de la agenda de la preocupación política, tanto ni de izquierda ni de derecha. Ni del gobierno, porque ya para ir cerrando, Enzo, la entrevista, y lo criticaba, ¿no? El tema de que el premier, en medio de esta situación, cuando hay tanta desilusión por lo que estamos viendo de nuestra clase política, anuncia el reinicio de la liga. Claro que es importante, a mí me encanta el fútbol, pero en todo caso no era el momento ni la persona en anunciarlo. Lo hubiera dejado para el presidente de la Federación Peruana de Fútbol o el entrenador. Este Falta de tipo de criterio.
Sí, de hecho, este tipo de prácticas la utilizaba mucho la política en Argentina, ¿no? En donde justo los partidos de fútbol trataban de ser distractores para la población y que la opinión pública pues esté un poco más interesada en lo deportivo, pero aún así en la actualidad en Argentina este efecto ya se perdió y ya se perdió la manipulación por encima del fútbol. Lo que se pretende hacer en la política peruana es tratar de imitar este modelo argentino que ya falló y que la población no se lo compra y que piensan que en Perú sí se la van a comprar. Entonces, esta falta de tino, falta de sentido común, Pilar, es justo lo que termina enardeciendo más a la población o que la presidenta se presente en discursos no preparados, ¿no? Y diga alegremente que Puno no es el Perú, que en realidad no quiso decir eso, pero que este tipo de frases terminan pues incendiando más la pradera y obviamente haciendo pensar a la población en general y que al final sume más la desaprobación, porque la desaprobación evidentemente es por una mayoría que no está participando en las protestas, pero que señalan, que juzgan una mala gestión de cómo se está manejando esta situación, y en comunicaciones esto termina siendo aún más terrible, ¿no? Entonces no se están reparando en los elementos, no se están asumiendo las funciones con la responsabilidad que corresponde, y pareciera que en lo único que están de acuerdo tanto ejecutivo como parlamentarios es en seguir paseando este tema de la reelección y al final no asumir las responsabilidades o el liderazgo que corresponde a este tipo de demandas populares. Perfecto, muchísimas gracias. Enzo Helguera, especialista e investigador en temas electorales, muy claro como siempre. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias a ti, buenas noches, Pilar. Bueno, y seguimos con más, ¿no? Qué interesante lo que escuchamos, pero los únicos que no entienden, pues, es nuestra clase política que cada vez está más alejada de los intereses de la población. Pero ahora vamos a